días, compañeros y maestra, y les voy a hablar acerca de lo que es el negocio jurídico, así como su clasificación del acto jurídico, de las diferentes doctrinas, posturas y todo de manera general. Bueno, yo me basé en los ordenamientos jurídicos, en el libro de obligaciones civiles de Gerardo Sánchez, en contratos civiles de Luis Manuel y en documentos de la UNAM. Les voy a dar las definiciones de cada uno de estos: acto jurídico, hecho jurídico, negocio jurídico, que tenemos en nuestro Código Civil a partir del artículo 4, si no me equivoco. Nos dice que el hecho jurídico son aquellos acontecimientos que se producen de forma involuntaria, que el sujeto produce de forma involuntaria, sin prever consecuencias jurídicas, obviamente, y los ejemplos son el nacimiento, la muerte, la mayoría de edad. Aquí voy a mencionar a un autor que me llamó mucho la atención, que fue Francisco Carneluti, jurista italiano del siglo XX, que nos da la diferencia entre hecho jurídico y hecho natural. El hecho jurídico, el hecho natural, él decía, ¿sabes qué? Son aquellos acontecimientos que el hombre no tiene la intención de que se produzca, y mucho menos de causar un efecto jurídico. Esos son los ejemplos que acabo de dar y se parece a nuestro ordenamiento. Y nos dice la definición de hecho jurídico, que yo más bien creo que él lo ve como un acto jurídico, y nos dice: el hecho jurídico, aquí sí se ve la manifestación de la voluntad, pero tampoco prevé las consecuencias jurídicas. Tampoco quiere que se produzcan o tiene la intención de que hayan efectos jurídicos. ¿Y por qué menciono esto? Porque nuestro ordenamiento también nos da la definición de los actos jurídicos y nos dice que son aquellos donde sí está presente la voluntad del hombre, pero no tiene la intención de que se produzcan efectos jurídicos. Y ejemplos de actos jurídicos sí hay en nuestro ordenamiento. Por ejemplo, hay un apartado que nos dice actos jurídicos que generan obligaciones, ¿no? La gestión de negocios ajenos, el enriquecimiento ilícito, hecho producido daños a terceros y así. Bueno, me llamó mucho la atención y siento que nos apegamos más a la doctrina alemana. No sé, siento que más a la doctrina alemana que a la francesa estamos más apegados, y luego voy a decir por qué. También nos da la definición del negocio jurídico y nos dice: el negocio jurídico también son actos donde está la voluntad del hombre. Aquí sí se ven los alcances o quiere que se produzcan los efectos jurídicos, claro, con los límites, ¿no? Los límites de la esfera jurídica, los límites que hay, pero sí prevé esos, va más allá, o sea, sí quiere que se produzcan consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. En nuestro ordenamiento hay un apartado también que se llama negocios jurídicos y nos da todo, desde los elementos de validez, elementos de existencia. Nos dice que los negocios jurídicos son convenios, ¿no? Me pareció muy importante esto, porque nos dice que son convenios, y los convenios nos dice los convenios que transfieren, modifican o crean derechos y obligaciones, les llama contratos. Wow. Y bueno, en la doctrina francesa, ahora sí ya me voy a meter a lo que son las doctrinas y las diferentes posturas. La doctrina francesa nos habla del hecho y el acto jurídico. Aquí esta doctrina francesa fue sacada, si no mal recuerdo, del ordenamiento del Código de Napoleón de 1804. Fue desarrollada por Monegas, y él nos hablaba y nos decía: ¿sabes qué? Yo creo que el hecho, nos dio de manera general, el hecho jurídico es aquella manifestación del hombre, pero no prevé las consecuencias jurídicas. Y el acto jurídico, por el contrario, es aquella manifestación de voluntad que sí prevé consecuencias jurídicas, o sea, sí ve
si quiere que se produzcan consecuencias de derecho. Es interesante, ¿no? En cambio, la doctrina alemana nos dice, nos da las definiciones de lo que es hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. El hecho jurídico lo veían como donde no intervenía la voluntad del hombre, y por lo tanto pues no se requería, no producía efectos jurídicos. Y el acto jurídico lo veían como aquella donde sí intervenía la voluntad del hombre, o sea, sí quería, pero no veía los alcances de los efectos jurídicos. El negocio jurídico también lo mismo, diferente, perdón. Sí quería el conjunto de actos donde sí veía la manifestación del hombre y sí quería que se producieran consecuencias de derecho. A todo esto, a mí desde el primer momento me sentí más cómoda con la doctrina alemana, con los pandectistas del siglo XIX. Y bueno, les voy a decir cómo se clasifican los negocios jurídicos. Vamos a adentrarnos un poquito a ellos. Y los negocios jurídicos se clasifican en consensuales, formales, reales. Y consensuales pues es aquella donde no tiene que ser por escrito, más que nada se dan de forma verbal entre las partes, con la simple voluntad, manifestación de la voluntad. Y la forma, el negocio jurídico de forma, sí requiere que haya una formalidad, sí requiere que sea o en escritura pública o por escrito. En el caso real se perfecciona con la entrega del bien. El acto jurídico, a mí en lo personal, encontré toda la información en lo que es el libro de Genaro Sánchez de Obligaciones Civiles, desde qué es, como los elementos de validez, los elementos de existencia y todo eso. Son muy parecidos los elementos de validez y los elementos de existencia con el negocio jurídico. Voy a mencionar un dato muy interesante. Yo leía varios doctrinarios, entre ellos Gutiérrez, me parece. Gutiérrez, Sánchez y Gutiérrez, creo que eran juristas. Estos señores decían que no veían diferencia alguna entre acto y negocio jurídico. Decían, para mí el acto jurídico y el negocio jurídico son iguales, yo no veo diferencia, y había muchos debates con estas doctrinas y decía, ¿sabes qué? Yo no veo una diferencia entre acto y negocio jurídico, perdón, es lo mismo. Respecto y antes de leer esto decía, bueno, pues, pero no, sí siento que hay una diferencia, definitivamente. Y bueno, los elementos de validez, les voy a hablar del negocio jurídico. Los elementos de validez, pues, los elementos de existencia primero, es que tiene que haber una voluntad, un objeto, la licitud y en algunos casos la solemnidad. Los elementos de validez pues son aquellos donde tiene que haber la capacidad de las partes, tienen que ser capaces, la licitud del objeto indirecto, la forma y falta uno si no me equivoco, que no haya vicios de la voluntad, ¿no? El objeto pues es lo que es ya sea de dar o de hacer. Hubo una pregunta que había en el libro de Gerardo Sánchez, ¿qué está obligado al deudor? Aquello que está obligado al deudor, ese es el objeto. Está obligado a una prestación, a dar dinero, entonces el objeto es de dar. Está obligado a prestar un hecho, entonces el objeto es de hacer. Y bueno, me falta hablar más del, si no me equivoco, me falta un punto, el negocio jurídico y la autonomía de la voluntad privada. Pues en este caso
pues como su nombre lo dice, tiene que estar la manifestación de ambas partes. En el negocio jurídico, si es de manera unilateral, se le llama autor, y si es de manera bilateral o plurilateral, se le llaman partes. Y tengo que aclarar que los contratos siempre son de manera bilateral o plurilateral. Sí existen los negocios jurídicos unilaterales, pero eso se les llama testamento. Y bueno, otros creo, corría. Y bueno, negocio jurídico, la autonomía de la voluntad privada, ¿verdad? Aquí es importante, pues, como ya había recalcado, que exista la manifestación de la voluntad de las partes, pero tiene que estar, o hay límites. O sea, lo que voy es que no pueden, vaya, si hay una manifestación de la voluntad para que se produzcan efectos jurídicos, pero no pueden ir en contra del derecho o que quieran alcances que no se prevé en nuestro ordenamiento. Eso no se puede, y por eso hay límites para esa autonomía de la voluntad. Eso fue lo que entendí desde mi punto de vista. Y pues el acto jurídico, sus elementos de existencia y validez son muy parecidos al negocio jurídico. El acto jurídico, lo veían en algunas enciclopedias o algunos doctrinarios, lo veían como aquella manifestación de la voluntad, donde sí tenía consecuencias jurídicas, ¿no? Sí producía efectos de derecho. Pero como yo lo dije, en nuestro ordenamiento hay una definición, hay una concepción diferente. De manera general y como conclusión, puedo decir que el negocio jurídico en nuestro ordenamiento es un contrato, ya sea, y estos sean de forma bilateral. No sé si me falta un punto. Bueno, creo que eso ya sería todo. Muchísimas gracias.